hizo todo, todo y más. Y ahora, después de todo ese esfuerzo, cuando casi no podía levantarse de la cama, cuando el dolor era más fuerte que las ganas de descubrir quién había matado a Matías, ahora ese mismo dolor la moviliza, la ha transformado, pero con algo de miedo, el miedo de que las personas que finalmente fueron detenidas y apresadas por el crimen de su hijo puedan quedar en libertad. Graciela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tenía ese cuaderno azul? ¿Cómo se te ocurrió empezar a investigar la muerte de tu propio hijo? Bueno, al principio, luego de una depresión muy fuerte, después de 3 meses que la causa no avanzaba, mi hijo fue asesinado en San Fernando el 19 de marzo de 2004, al mediodía. Entonces... ¿Qué estaba haciendo él? ¿Dónde estaba? Él estaba trabajando, el técnico en computación, estaba en el local, había 3 técnicos más y dos o 3 clientes. Entraron 2 personas a robar, él levantó las manos y le pegaron un tiro en la aorta y lo mataron en el acto. Me llaman a casa, en realidad atiende mi marido, y bueno, teníamos que ir directamente a reconocer a mi hijo a la morgue. De esto pasaron 12 años, porque fue en el 2004. Bueno, al principio, lógicamente, uno está con depresión, estuve en cama durante 3 meses, el lunes siguiente a la muerte de mi hijo, me levanté, fui a ver al fiscal en San Fernando, y tenían algunos sospechosos, pero en realidad no eran datos muy firmes. Entonces, ya te digo, eso es lo único que tenían. Luego de 3 meses, o un poquito antes, va un testigo de identidad reservada. No voy a decir si es hombre o mujer, porque justamente por un tema de lealtad y aparte que vive en la villa, que vive en el lugar donde viven los delincuentes, no digo la identidad de quién es. Cuando fue a declarar había sido muy escueta en su declaración y el fiscal no me decía justamente la identidad porque eso va un sobrelacrado y quería, él respetaba eso, me parece bien. Es más, quiero aclarar que el fiscal fue un buen fiscal y una muy buena persona. Lo que sucede es que a veces la presión que puede ejercer un fiscal en un testigo no es lo mismo que una mamá o una persona de la familia. Quebrada por el dolor de la pérdida del ser querido. Claro, aparte del punto de vista legal, porque Seguro. Una cosa es que vaya esta persona a declarar y que declare porque tiene miedo, lo que fuera, o por obligación, 2 renglones, y el fiscal no puede hacer unas preguntas, pero no puede por ahí no va a profundizar igual, más allá de lo que debe. Es diferente. Yo cuando la encontré o lo encontré después de varios meses, fui a la casa, llamé a su puerta, me atendió, fue muy cálida, y me dio un té, inclusive recuerdo, y tardé 3 o 4 meses en encontrarla porque lo único que tenía era el nombre de pila. Tuve que ir a donde dan unos planes de trabajo, o los planes, no recuerdo, creo que son los que están ahora. Y al lado está la villa, atrás de la estación Canal, ¿no? La Villa Garrote de Tigres, que está en Almirante Brown e Italia. Y bueno, ahí pude averiguar quién era esta persona, me contacté con un albañil, fui a visitarla, me recibió y estuve 3 meses, después de 3 meses de buscarla, 3 meses para convencerla y llevar a que ampliara su testimonial. Bueno, un día la llevé, la pude convencer, la llevé, era un mediodía en San Fernando que hay muy poca gente. ¿Y ella qué había visto? ¿O él qué había visto? ¿Por qué era tan importante su testimonio? Y porque cuando declaró ella o él, había dicho que había escuchado por nombre de otras personas quién habían sido los asesinos de mi hijo, el Negro Fernández y Janine Albermacher. Janine Albermacher, un reincidente que había estado 3 años y 8 meses en Bahía Blanca purgando una condena por robar un banco con arma de guerra. Salió en el 2004 y fue a matar a mi hijo en enero del 2004 salió y fue en marzo del 2004. El problema es que ella decía en su testimonio que había escuchado de terceras personas y eso para la justicia no alcanza. Entonces tenía que decir que ella había escuchado. Entonces lo que yo quería saber, no inducirla a eso, si es que en realidad era que había escuchado de terceras personas. O si en realidad lo sabía, claro. Claro. Bueno, cuando ella después de 3 meses de verla, de visitarla, de crear una especie de vínculo, me confiesa de que había sido ella que había escuchado, dónde, cómo, en qué situación. No lo puedo decir dónde acá porque justamente por el tema de ella o él, esta persona. El tema legal. No, y aparte por una cuestión de lealtad, porque no puedo mandarla al frente, claro.
Y vamos al mediodía a la fiscalía, ella la dejé abajo, voy a decir ahora directamente ella porque si no tengo que Es la estar diciendo persona, ella, la dale, persona. sí, está bien. La persona, Ella hace la alusión a que es una persona, claro, no sabemos el género. Lo dejé abajo y me fui, que estaba la oficina del fiscal arriba, recuerdo, no había nadie, mesa de entradas en la fiscalía. Y directamente golpeó la puerta del fiscal, me atiende, me veía que era yo, a ese momento ya charlábamos más, hasta incluso nos tuteábamos, por un hombre joven, yo más grande que él, y me dice, bueno, Graciela, ¿qué necesita? Le digo, mira, tengo la testigo de identidad reservada, la tengo abajo, y es como que se quedó porque no sabía cómo la había encontrado, entonces le digo, ¿es ahora o nunca? Y lo tragicómico que yo le decía, le tomamos declaración. Los Vos ya dos. te hacías Ya estaba tan cargo, cerca. claro. Le tomamos declaración porque no la traigo más a la fiscalía, porque tiene mucho miedo. Claro. Bueno, entonces él primero la entrevista, porque a veces los papás en el momento de dolor o queremos, no es que queremos cualquier persona, pero que Pero a estamos veces querés como mal en ese momento, forzar. como forzar una situación. Sí. Él quería quitarse las dudas. Claro, entonces él, como buen profesional, primero la entrevistó en un segundo, vio que era interesante lo que decía, que era podía creíble. ampliar y que era creíble, y me hizo entrar, y entonces de 2 renglones declaró 4 carillas y empezó a nombrar un primo del que asesinó a mi hijo, que se llama Carlos Fernández, otros integrantes de la villa, y después a raíz de eso fue citando a todas esas personas que fueron todavía aportando más datos a la causa, ¿no? Y en otra oportunidad también yo colaboraba con la investigación, que había un señor que había encontrado que era vecino justamente del negocio de mi hijo, y que había visto el tatuaje de este Chanel Albermacher, que es el reincidente, que era un tatuaje como de un dragón o algo alado, no lo había visto no tan bien, pero A la pasada, sí. Claro, pero que en realidad era un duende fumando un porro, que es un tatuaje tumbero. Ujú. Bueno, por ese tatuaje también fue muy importante, porque luego estuve durante 30 días, pero esto es literal, no es una película, estuve durante 30 días llamándolo todos los días a las 10 de la noche, para que vaya justamente a hacer ese tatuaje, a dibujarlo, indicar cómo era, porque también Claro, le habían hacer la tomado- descripción de Claro, aquella imagen que él había, que había visto por arriba, pero porque él que había era visto muy mucho determinante. más. Lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo, Sí. aparte era vecino, de la villa vivía a 10 cuadras. Casi que sabía quién era, ¿no? Claro. No sé si Incluso- tan así, pero casi que sabía. No, supuestamente sabía, porque cuando yo iba le entrevistaba fuera de la fiscalía, porque me encargaba de entrevistar a toda la gente, a todos los testigos, y yo iba en un bolso de jean, iba con un grabador, porque fuera de la fiscalía me decían una cosa y dentro de la fiscalía Cambiaban. otra. Cambiaban. Por el miedo, por no comprometerse, por lo que fuera. Para llevarlo al fiscal y no pensar, bueno, esta mujer está loca. Y bueno, me decía, no, sí, lo vi pasar con un gorrito blanco en un ¿Lo veían viejo". pasar? Claro. Le digo, bueno, pero usted se lo tiene que ir a decir al fiscal eso. Bueno, él, sí, voy a ir, no Y iba. nunca iba. Nunca iba. Hasta que un día, luego de 30 días, que lo llamé todos los días a las 22 horas exactas, ni un minuto más ni un minuto menos, bueno, decide ir, o sea, en realidad el último día, el día 30, me sacó de quicio porque yo lo trataba muy bien, lo trataba de Sí, convencer. dale, le dijiste. No, le dije de todo. Vos conocías a mi hijo, cómo me estás haciendo esto, Claro, era vos sos vecino papá, de- vos sos... Bueno. Yo en una parte lo entendí, en otra parte ya me sacó al día 31. Y bueno, al otro día me llamó el fiscal diciendo que iba a ir esta persona. Y ahí yo también me corrí, dejé el protagonismo, digamos, de lado, porque uno tiene que mantener la cabeza muy fría si quieres obtener resultados. Y le dije si quería ir mi marido, quería estar mi marido y el fiscal, y él, entre los 3 hombres, ¿entendés? Porque este hombre me veía a mí y se sacaba. Claro. O sea, no sé, siempre lo trataba bien, pero se ponía tan mal que un día hasta puso el número de documento, le faltaba un número al número de documento. Así que te digo cómo cuando lo puso hasta firmaba mal, porque se ponía re nervioso. Ahí hace el tatuaje como corresponde, lo dibuja, se suma otra prueba más. Otra prueba más también fue cuando un día se me ocurre ir yo entré en 5 oportunidades a la villa. ¿Siempre sola? Siempre sola. Yo decía que me había conectado con un señor que era albañil de la villa, que era asistente social, iba con una carpetita, a veces llevaba un delantal. Ibas de Yo hacía- asistente.
Y claro, porque como ellos siempre están esperando un plan social o algún beneficio o algo, también quiero aclarar que en la villa hay gente buena o mala, porque Seguro. la persona que más me ayudó fue de la villa y la persona que mató a mi hijo es de la villa. Como en la como en sociedad todos misma, lados. en la sociedad Como en misma. todos lados, clase alta, media o baja. Vaya al mejor edificio y Sí. se va a encontrar con lo mismo. Sí, sí. Así que Solo que en todos puede lados entrar- se la cuecen diferencia es que habas. al edificio se puede entrar fácil, nada más. Claro. A veces, Sí. porque a veces hay uniformados que no te dejan pasar tampoco. Pero antes del desenlace, Sí. porque ya sé hacia dónde va la investigación, que evidentemente termina de forma exitosa, hago un punto y un rewind para volver al principio y decirle, usted tenía una vida antes de ser investigadora privada. Sí, una vida ¿Qué común de ama de casa, Ama de casa. Sí, de criar a mis hijos, porque Matías en ese momento tenía 21 años y mi otro hijo Fernando 18, que ahora el sábado cumple 31. Matías tendría 34 años ahora. Sí, tenía una vida normal, muy tranquila, criando a mis hijos, cocinando, haciendo las cosas de mi casa. Pero bueno, tuve que salir a hacer esto porque a veces... ¿Pero qué fue? Porque estuviste 3 meses literalmente sin salir de tu cama. Partida al medio por el dolor profundo Sí. que puede significar para una mamá perder a su hijo de esta manera, además tan idiota, tan injustificada. Tan gratuita, Tan porque gratuita, no, porque no, además no. no hizo nada, solo levantó los brazos y Sí, sí. y así Era se re murió. miedoso aparte. ¿Por qué? Porque un día dijiste, me levanto de la cama y si yo no lo hago, no lo va a hacer nadie por mí. Porque a pesar de la buena voluntad que ponía el fiscal, ya te digo, no podía presionar a todo el mundo. Van, hasta acá declaran y la causa no se va moviendo y alguien lo tiene que hacer. Entonces un día dije, bueno, no me quedo más llorando en mi casa. 3 meses llorando ya fue suficiente. También siempre me mantuve lejos de los medios, no es por nada en especial. Ahora uno puede contar la historia más tranquila luego de 12 años, porque ya hizo su duelo, que es algo muy privado. ¿Fue noticia en aquel entonces? Muy poco, porque yo me habían invitado de varios canales y no fui. Pero fue Porque yo noticia, no- salió en los noticieros, digamos. Sí, salió en Crónica, no recuerdo qué otra noticia. Pero se cubrió, Sí, se cubrió. Pero al yo poner un límite, inclusive habían venido a mi casa, pero no porque yo estaba en un momento de duelo. Yo Claro. tenía otro objetivo. Yo soy de las que creo, los medios sí ayudan, pero me parece o tengo la ilusión de que la justicia se debe dirimir dentro de los estrados judiciales. No sucede muchas veces, pero eso sería lo ideal. Bueno, con esta señora de la villa hablé en enero del 2005, a las 2 de la tarde, un calor terrible, y su hijo su hijo era delincuente, estaba en Sierra Chica. El que mató a mi hijo también estaba en Sierra Chica, no por el hecho de mi hijo, sino por un Claro. hecho posterior, 10 días posterior. Entonces, como a él nadie lo iba a visitar, el negro Fernández bajaba, visitaba a este chico, hablaba con este chico, la madre lo visitaba y él le confesó, también una confesión directa, de que me mandé, voy a decir la palabra Una que cagada. dijo, disculpas, ¿no? Pero Eso. me mandé una cagada, me llevé puesto un pendejo. Esa cagada que se llevó puesta es mi hijo. Pero bueno, ellos tienen ese vocabulario, esas cosas. Después esta señora, a los 3 años, eso fue en el 2005, la investigación duró del 2004 al 2008, 4 años. La investigación penal, cuando se complica, no se soluciona en 2 días, son otros tiempos totalmente diferentes de la justicia. Y en el 2008, que fue el juicio, a esta señora la van a buscar y le dicen que tiene que ir a un juicio. Pero la señora ni se acordaba que había hablado conmigo, ni qué había hablado. Inclusive me había invitado a una iglesia evangelista, donde está el puente Taurita. Bueno, ustedes no conocen la zona por Pacheco, que es también una pequeña villa que hay. Y yo iba, pero para sacar información en realidad. Y bueno, era tragicómico, pues yo a veces recuerdo ahora las cosas que hacía y la verdad que ni lo puedo creer. Porque voy a esa especie de misa que hacían, bueno, acá está la hermana Graciela y todas las cosas que hacen los evangelistas, o sea, yo los respeto, ¿no? Pero Claro, pero no formabas parte de eso y no habías ido con ese objetivo. no había ido con ese objetivo. Y ahí también con total tranquilidad, esta mujer, que era la que me confesó cuando iba a visitar al hijo, le había confesado al negro Fernández que había matado a mi hijo, dice, la señora es la madre del chico de la casa de computación de Carupá, de San Fernando, que el negro Fernández lo mató. Y lo O dices, sea, con una lo tranquilidad. sueltas, sí. Sí, no, pero ellos decían todo con una tranquilidad tremenda, ¿no? Porque es la vida de ellos, como la otra parte buena que está en la villa. Y bueno, cuando la llevan para el juicio,
Claro, ella ni se acordaba de esa conversación del año 2005. Yo la había grabado, pero ¿qué se va a acordar? Dice, ¿a qué juicio tengo que ir yo? Cuando me ve a mí entrar, cuando me ve que entra, se acordó cuando me vio la cara, enseguida se acordó. Y ella, bueno, entra, yo tuve que quedarme afuera por un posible careo. Ella desmiente, por supuesto, todo lo que yo le había dicho. Y entonces, bueno, tengo que entrar, me careo con ella y el careo duró como 1 hora y 10 porque en general los careos de ambas partes mantienen sus dichos, sí. Y hay un porcentajes, vos que haces policiales, porcentajes ínfimos que uno de los dos dice, bueno, que alguien ceda. ¿Y pasó? Pero yo debe ser que tenía tal desesperación que, bueno, yo insistía. Inclusive el día de hoy el juez Risi, que ese era el tribunal que había hecho el 6, el TOC 6 de San Isidro, que tuvo la causa de García Belsunce. Exacto, el primer juicio. Y el juez Risi siempre me recuerda por eso, porque era tanta la fuerza que ponía, la vehemencia, claro, que después de 1 hora no aguanto más y aparte le digo, ya cuando nada más yo le digo, bueno, aparte la grabé, le digo. Que ella no sabía si yo tenía grabación, porque era muy precaria, si se escuchaba bien, si iba a servir, si el tribunal iba a aceptar, porque no todos los tribunales aceptan las grabaciones. ¿Y ahí qué hizo? Y ahí me mira y me dice, qué bonito, ¿eh? Le digo, pero usted que está defendiendo asesinos, le digo. Entonces empieza a llorar y dice, sí, lo que dice la señora es verdad. Tal día fue a la villa. Debe ser y 1000 antecedentes, sé que en un careo de alguien hecho, yo voy al tiempo que termina el juicio a buscar un papel de reincidencia o a controlan la reincidencia y justo me cruzo con el juez Risi, que yo no lo había conocido porque tenía Bárbara en el juicio y no. Y se vuelve sobre sus pasos y me dice, ¿usted es la señora del juicio? ¿Usted es la señora Pera? Me dice. Yo me quedé porque por semana tienen 2 juicios mínimos, cada 3, por algo 6 por algo te recordaba. Claro, y bueno, y me comentó eso de que no se quiebran y cómo le había llegado ese careo. Claro. De la fuerza que había puesto en eso. Una vez también recuerdo que estaba en la mesa de entrada y yo siempre lo único que hacía, de la fiscalía. De la fiscalía. Yo lo único que hacía era escuchaba siempre, nunca hablaba mucho y siempre escuchaba. Y justo estaba un abogado que el negro Fernández había cambiado del defensor oficial a este abogado. Y me acuerdo que se me acerca así para charlarme. Yo era una mujer grande, pero no es que se acercaba con ninguna intención, para charlar. Y entonces yo, esto es muy también tragicómico porque que un abogado haga esto ya no era muy buen abogado tampoco. Bueno, me dice, yo le pregunto por qué caso estaba, yo le dije que estaba por un caso acompañando a una amiga. Y en ese momento me confiesa que estaba porque habían matado a un chico de la casa de computación de Carupá sin saber que yo era la madre. Claro. Digo, sí, mire usted, le digo yo. Y entonces me dice, esa es la cuestión de subestimar a la gente, ¿no? A veces me dice, sí, usted sabe que el chico este es el autor. Me dice. Sí, le digo, mire, qué cosa. Yo estoy acompañando a una amiga y yo lo único que quería que no bajara el fiscal y me llamara. Claro, porque se iba a revelar todo. No sabía cómo esconderme, por eso había cosas trágicas. Claro, y seguía hablando, me seguía dando datos, hasta que en un momento escucho la voz del fiscal, bueno, tengo que ir hasta el kiosco, me fui, hasta que lo hizo entrar a él. Después voy a la casa del abogado, porque yo tengo toda la causa penal y en expediente está la dirección del abogado, de los imputados, de todo. Y entonces voy a la casa, también con un grabador, le golpeo la puerta y el tipo tampoco se acordaba bien de dónde me conocía. Y bueno, yo le explico que le quería hacer una pregunta. Me dice, sí, vos estabas en la fiscalía tal día. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, no te quiero subestimar ni nada, le digo, te pido disculpas, le digo, pero yo soy la madre del chico que mataron. Entonces se quedó, pero petrificado. Entonces me dice, no señora, yo ya renuncié a la causa, me dice. Como mejor, ahora venía de testigo. Claro, entonces yo le decía... ahí estaba habilitado. Claro, pero bueno, no me largaba, no me sacaba nada. Pero en un momento me acuerdo que él tenía el control remoto de la televisión, era la casa particular de él. Y me dice, en Tigre, ¿no? Y me dice, mira, si yo tomo el control del televisor... porque me hizo tanto lío. Si tomo el control del televisor, te estoy no diciendo. es. Y vos vas a ver que yo vas a ver que yo no lo voy a tomar. O sea, porque yo supongo que el tipo pensaría que yo lo estaba grabando. Claro. Que de hecho lo estaba grabando.
Y entonces, en esta casa no hay perejiles, como que no era un perejil. El tipo. chico Claro. que él había defendido Sí, o defendía. entonces no voy a decir el apellido del abogado, No, porque no, si no no. lo voy a quemar para toda la historia. No va a tener más una causa. Entonces le digo, bueno, gracias por tu ayuda, discúlpame, no quería, pero bueno, yo estoy desesperada y cuando salgo todavía me dio un consejo. Mira, te tocó el juez de garantía 5, Martínez, en San Isidro, que es muy bueno, que no es abolicionista. Y seguí para adelante, luchar porque está muy comprometido. O sea, el abogado que en un momento fue de él, me daba este consejo a mí. Otra vez también había un testigo en la causa que era ruso, Sergei Sabinev, que era compañero de mi hijo, trabajaba con mi hijo. Que es el día de hoy, fue un homicidio en ocasión de robo, pero es el día de hoy que yo no entiendo por qué este hombre declara, cuando suceden los hechos, viste, toda la gente que está lo llaman a declarar. Al tiempo vuelve otra declaración. Esto fue en marzo, en octubre venía la segunda declaración y resulta que el tipo se fue del país. Pero yo no entiendo por qué se fue, porque ya había entrado, averigüé por un conocido en migración, había entrado en el año 2000, se había nacionalizado argentino, supuestamente yo creo que tendría la intención de quedarse, era en 2004, y es el día de hoy que siempre, nunca se puede saber todas las cosas, me quedó la de... ¿Se entregaron el hecho? Sí. Y es que no sé, porque cuando fue el velorio de mi hijo, este hombre, te imaginas, yo hacía todas estas cuentas. Yo, a pesar de que estaba velando a mi hijo, estaba... es como que vos tenés una mitad de tu cerebro que estás escuchando todo, no sé cómo explicarles, todo lo que me dicen. Yo tenía toda mi pena, estaba sentada al lado del cajón de mi hijo, pero estaba pensando todo lo que hablaban. Entonces yo le pregunto al amigo de mi hijo, que era el hijo del dueño del negocio, ¿por qué no vino el ruso, el que trabajaba con Matías durante 1 año y pico? No, dice, porque él no sabe viajar bien de San Fernando a Pacheco, que es un colectivo 15 minutos. Yo tomó un avión, se vino a Rusia, de Rusia acá, aprendió a hablar castellano, vivía en el centro, del centro venía a viajar, me pareció todo como muy raro. A mí, ¿Lo sentiste así? Esa intuición que a veces tenemos, que yo lo sentí así. Inclusive fui... Por las dudas se fue el ruso. Se fue. Inclusive fui a la pensión donde paraba, Callao y Córdoba, creo que se cortan, Callao y Córdoba. Sí. Bueno, hay una pensión que había todos rusos. Ahí descubrí la cantidad de rusos que hay en Argentina, que se ve que venían con la época, no sé si de Menem. Muchos ucranianos, porque aquí les decían rusos. Sí, este era ruso, pero muchos ucranianos. Y era que paraban todos, yo creía que eran todos rusos, debe haber ucranianos, bueno. De hecho, en la época del cibercafé como negocio, muchos eran ucranianos. Claro. Bueno, así que vinieron en una época específica. Era un negocio, claro. Bueno, y la señora que atendía ahí, la encargada, que hablaba bastante castellano, me dice, no, tenía mucho miedo, le hizo muy mal saber lo de su hijo, trabajaba con su hijo, se fue a Bariloche, yo lo rastré por Bariloche, viajé a Bariloche, que tenía una hermana, no me pude contactar con la hermana, no lo encontré. Después consigo un conocido en migraciones y me muestra... por izquierda me muestra el papel de salida por Ezeiza el 3 de octubre del 2005 y tenía que ir a declarar el 18 de octubre. Inclusive llevan la citación de la declaración a un negocio que quedaba en Cabildo y Monroe, pues me recorrí de Virrey Loreto hasta Roosevelt, por Cabildo, todos los negocios de computación habidos y por haber, porque decían que podía estar ahí. Pero todos, Qué bárbaro. Uno por uno. Qué película. Tenía las piernas que no Graciela, me daban ahora ya. vos, y perdón que te ¿Cuánto le interrumpa. dieron? Perdón, Meli. ¿Cuánto le dieron? 17 a Janine Albermacher y 18 al Negro Fernández. ¿Y por qué pueden quedar libres? Ahora te explico eso. Casación, Sallargués y Piombo, la famosa... La dupla maléfica. Que gracias a Dios no están más. Lauro Z desactivó. Gracias a Dios no están más. Bueno, pero ya hicieron un daño tremendo. Les bajaron la pena a 15 años y 7 meses y 15 años y 4 meses. Yo te dije esto, te interrumpí, no sé qué me estabas... ¿Cuánto le queda por cumplir? Claro. Bueno, la pena se agota, principal. en tiempo en el 2020. ¿Qué sucede? Ellos ya, los dos recontra cumplieron el tiempo,
Para las salidas transitorias la mitad de la condena Sí. y para la condicional las 2/3 partes. Ya tienen todo cumplido. Pidieron ya de todo. Yo quiero aclarar esto porque me puedo perjudicar. La jueza de ejecución de pena ahora ya está en ejecución de pena. Es el proceso, el juicio oral, ejecución de pena. Es el Estado con el delincuente, con el asesino en este caso. Ejecución de pena, como dice su palabra, es la jueza que se encarga de revisar, de controlar la pena, de todo lo que pide, el delincuente. Y a nosotros, las víctimas, por ejemplo en provincia, el artículo 81 del Código de Procedimientos Penal no nos permite ser parte en la causa. Yo no me puedo enterar cuándo sale, yo si quiero pedir algún estudio psiquiátrico, psicológico, no puedo. Yo no soy nadie en la causa. Y él va pidiendo, por ahora la jueza de ejecución de pena de San Isidro le ha denegado porque sale inconveniente el informe del servicio penitenciario. La Cámara también lo ha denegado. Yo sé que en algún momento, lamentablemente, en el 2020... En algún momento van a salir. Van a salir porque se agota la pena. Salgan antes. Yo lo único que pretendo mínimamente es que cumpla la pena adentro, porque aparte es un reincidente. Claro. Y no hay que premiar a un reincidente, creo yo. Aparte, hay otra cosa que no se sabe, o a veces vos probablemente sí. Hay un artículo, el artículo 50 del Código Penal, que prescribe la reincidencia, de acuerdo al delito, entre los 5 y 10 años. Es más complicado que esto, pero para decirlo más fácil. Entonces ellos recurren tanto, o sea, apelan tanto a casación, a Corte Suprema de Provincia, a Corte Suprema de Nación. Tarda tanto en quedar firme la condena. La condena quedó firme en el 2015. Prescribe la reincidencia. Y lo grave que es, al prescribir la reincidencia, le corresponde la condicional. La condicional le corresponde. Increíble. La asistida le corresponde siempre. Que es lo incomprensible en este país, que no debería haber libertades asistidas, sino como antes de la reforma en el año 90 y pico, 98, que estaban solamente la condicional. Bueno, llegaba las 2/3 partes, salía a condición de no cometer otro delito. Ahora, como están superpoblados los penales, e inclusive, no voy a dar el nombre, pero una jueza me dijo que le bajaba en línea, porque al estar superpoblados, entonces, bueno, ya cumplió 11 años, está temporalmente, ya le cabe. Bueno, si uno no trata de controlar, le damos las asistidas para que entre otro. Sí. Para cerrar. Perdón. No, al contrario. Es que nos quedaríamos mucho más tiempo hablando con vos. Este libro resume la historia de toda tu investigación. Son 500 páginas, 4 años, ¿viste? 4 años de investigación. Sí. ¿Tuviste miedo en algún momento? No, nunca. No soy miedosa ahora tampoco. Lo único que puedo tener temor, tanto mi marido y yo, por mi otro hijo. Te podría decir, sí, tengo miedo, para tener una excusa, para decir que no los larguen. Yo no tengo, ya estoy jugada. ¿Y en qué transformaste el dolor? Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, 2 segundos, que estamos en una ONG que se llama Usina de Justicia, que la fundó Diana Cohen Agrest, que le mataron a un hijo también. En Caballito. En Caballito, y Emma Cibotti, que en un incidente de tránsito. Y bueno, y estamos justamente para lograr estos cambios. Por ejemplo, estos 2 proyectos de ley, que aprovecho rápido todo, que si no después nunca más, que son para cambiar la ley de ejecución de pena de Capital y de Provincia de Buenos Aires, para que saquen el artículo 81, nos permitan ser parte en la causa, para que limiten las salidas transitorias al mínimo posible. Un homicida y un violador no debe tener salidas transitorias. Esto es por lo que están peleando. Claro, esto es del juez Bellido, un juez comprometido, que es de Morón, de Cámara de Morón, me parece, ¿no? Sí, bueno, yo estaba, que era de ejecución de pena, no, de Morón. Y bueno, estamos con estos proyectos, y que la víctima tenga participación. Desde el primer momento, un psicólogo, cuando vas a buscar a tu hijo a la morgue, gratis, y un abogado gratis. Porque si el asesino que infringe la ley lo tiene, nosotros que nos matan a un hijo no lo tenemos. Lo mismo los desastres en los incidentes de tránsito, que como son juicios que son de menos de 3 años,
arreglan entre el defensor y el fiscal entre gallos y medianoches, juicio abreviado, le Listo. sacamos la licencia unos días y ya está, y te vas a tu casa. Y luchamos por todas esas cosas, que no es fácil, pero bueno, traté de decir todo lo más rápido posible Está porque sé que clarísimo. los tiempos... No, pero está Sí, claro. porque tenemos que Y hacer quería una saber pausa, si era- pero solo para terminar, Sí, insisto, sí. supongo que Yo todos les tenemos- agradezco No, al contrario. todo lo ¿Te que- describirías como una madre qué? Porque te han puesto motes de distinta clase. Ay, no, odio, Los- madre coraje y todas esas cosas, No, no. Y el ¿una madre dolor qué? tampoco. Luchadora, tenaz, que siempre voy al frente porque no, ahora con esto de ejecución de pena también sigo. No me recibe la jueza porque no le permite la ley. La fiscal a veces me recibe, pero no puedo participar en la causa. Muchísimas gracias. No, gracias a Gracias. ustedes por tanto tiempo. ¿Volviste a cocinar? No, mi marido cocina.